De Éxodo, hermanos. Vamos a abrir el capítulo número 14 de Éxodo. Terminamos de ver la consagración de los primogénitos, terminamos de ver cómo el pueblo de Dios supo proteger por medio de los mandamientos sagrados del Señor, por medio de la Pascua, a sus primogénitos. Y precisamente el capítulo 13 dice la consagración de los primogénitos. Ya comentábamos que en el libro del Éxodo no se registró muerte alguna de algún primogénito. Amén. Porque Dios es fiel y verdadero a sus promesas. Ahora denle la vuelta a su hoja, hermanos, ahí en la palabra de nuestro Dios. Y vamos ahí en el capítulo 13, vamos a leer el versículo del 17 al 22. Amén. Vamos a ver qué pasó antes de que cruzaran el Mar Rojo. Ya entendimos varias cosas, hermanos, ya entendimos las ciudades de Egipto, pero hoy pretendemos salir de Egipto ya, ¿verdad? Pero necesitamos ahora, ¿verdad?, una bendición mayor. Sabemos que Faraón, ¿a quién representa Faraón en la Escritura, hermanos? ¿A quién representa? Al diablo, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Entonces, Faraón, ¿cuánto tiempo estuvo manteniendo al pueblo de Israel? ¿O cuánto tiempo le permitió estar en las tierras de Gosén? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Dice que estuvieron en Egipto 430 años. ¿Y cómo vivió este pueblo, hermanos? ¿Realmente estaba bendecido? No. ¿Qué tenía? Amargura cuando salió. Amargura, ¿verdad? Primero eran esclavos. Luego, su corazón, por la misma esclavitud, tenían amargura, tenían soledad. No porque faltara pueblo ahí en esa ciudad, sino porque no tenían la presencia de Dios. Amén. ¿Qué más tenía ese pueblo, hermanos? Dice que sus gemidos llegaron hasta el cielo, ¿verdad? Hasta la presencia del Señor, y Él escuchó su clamor, ¿verdad? Entonces ya Él levantó a su siervo Moisés, ¿para qué? Para que sacara a su pueblo de Egipto. Amén. ¿Qué más vivía ahí? Es ser esclavos, amargura, soledad. ¿Qué otra cosa da Faraón? Tristeza, ¿verdad? Idolatría. Aquí pues obviamente eran esclavos, vivían en servidumbre. ¿Sí? ¿Qué más vivieron ahí? Aprendieron las costumbres de los egipcios, empezaron a tener ídolos ajenos. Ídolos. ¿Qué más? ¿Qué más se movía en Egipto? Participaron a los cultos de los muertos, precisamente, ¿no? Aprendieron la cultura a la adoración a los muertos. ¿Qué más? Empezaron a practicar todo lo que es hechicería, idolatría, santería, sacrificios humanos. ¿Y otra cosa? Ajá. Ahorita las vamos a ir, delitos sexuales también aprendieron, ¿sí? Todo lo de sexualidad. Entonces en Egipto estaban destruyendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene una generación? Ya nos decía nuestra hermana Patricia, ¿verdad? Una generación, ¿por cuánto está constituida? Por 70 años. Entonces vamos a pensar que un recién nacido
¿cuánto vivía? 70 años. ¿Cuánto cabe 430 entre 70? ¿Quién me hace la división? 430 entre 70. 6.14. Okay. Entonces, 6.14 generaciones. ¿Sí? Vamos a quitarle el 14. Vamos a decir que 6 generaciones. Nacía, moría, nacía, moría, nacía, moría, así sucesivamente por 6 generaciones, ¿verdad? No conocieron el nombre de Jehová. Porque esos 430 años se le llama el periodo de silencio, ¿sí? Ya lo habíamos dicho desde el principio. Pero Dios dice que prometió a su siervo Abraham una visitación, ¿sí se acuerdan? A ver, ¿dónde está ese capítulo? En Génesis 15. ¿Y cuándo se cumplió ese capítulo? En Éxodo, cuando ya lo saca, cuando lo saca de la esclavitud, en Éxodo 14. Estamos hablando de capítulos, ¿sí? Son capítulos. Si vemos en Génesis 15, el mismo Señor le dice a Abraham que su generación cómo va a vivir. Siendo esclavos, ¿verdad? Dice, entonces Jehová cantó a Moisés. Aquí, el versículo número 13, Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ¿qué? Ajena, ¿sí? Entonces Egipto tiene una característica, es tierra ajena. Ya decíamos qué quiere decir la palabra ajeno. ¿Qué quiere decir? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Qué quiere decir? Que Egipto no le pertenecía al pueblo de Israel, ¿verdad? Que no era su tierra, ya desde ahí. Entonces, por muchas bendiciones, si a esto le llamamos bendiciones, ¿verdad? Si a esto le llamamos bendiciones, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no le pertenece a Egipto. Amén. Y eso es lo mismo para nosotros. A nosotros no nos pertenece Egipto. Llámese como se llame, se diga como se diga y se viva como se viva, ¿sí? Las tierras ajenas son las que están allá, las que nos llevan a la idolatría, las que nos llevan a la perversidad sexual, a los que nos llevan a todo lo que es en contra de lo que ha mandado el Señor. Amén. Entonces aquí hay una pequeña connotación. Aquí en este tiempo todavía no existían las tablas de la ley. El pueblo de Israel se rige, y nosotros también tomamos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa le llamamos la Torá o Pentateuco, ¿sí? Nosotros también lo tenemos en la Sagrada Escritura, está traducida de acuerdo a la versión que cada uno tengamos, pero todo viene de el libro de la Torá, ¿verdad? De los escritos antiguos, de lo que Dios le dijo a Moisés. Esos 5 libros los escribió Moisés, ¿sale? Entonces, hasta el capítulo 20 de Éxodo, el Señor ya da mandamientos. Todavía no llego ahí, apenas voy a cruzar el Mar Rojo, pero aquí hasta el capítulo 20 ya están las tablas de la ley.
Pero ¿qué pasó en el capítulo 14? ¿Sí? El Señor liberta en un solo día a su pueblo. Amén. Entonces, ¿de qué lo libertó? De la cautividad. De todo esto. Ajá. Si el 6, ¿qué impera? ¿Qué quiere decir el número 6? Número de hombre. El número 6 implica la humanidad, el ser humano, ¿sí? Número imperfecto, ¿sí? Ese es el 6, ¿ok? Mientras el 7 es la perfección de Dios, ese número le pertenece a Dios, habla de la plenitud de nuestro Señor, amén. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso, ok. Entonces, el pueblo de Israel por 6 generaciones le sirvió a Faraón, que es tipo del diablo. Ajá. ¿Cuántas generaciones nosotros le servimos o cuántos años le servimos a este también nosotros? Pero lo peor de todo es cuando llegamos a la iglesia y le seguimos sirviendo. Ajá. ¿Cómo? Sembrando cizaña. Y eso es lo que no podemos traer a la casa de Dios, ni tener en nuestra casa cosas, dice el Señor, ¿verdad? No tendrás cosa abominable en tu casa. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está ese texto que les estoy diciendo? Vamos a leer Deuteronomio 7, 2. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios, es un mandato. El libro de Éxodo, hermanos, lo escribe Moisés, como les digo, pero Deuteronomio es una reseña de lo que se vivió en el Éxodo, ¿sí? Entonces, hay hechos paralelos, ¿sí? O pasajes paralelos que nos lo puede decir Éxodo y nos lo dice Levítico. Nos lo dice Éxodo y nos lo dice Números. Nos lo dice Éxodo y nos va hacia Deuteronomio, ¿sí? Que es cuando el pueblo de Israel camina en el desierto, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Ahorita les hablo de Éxodo, pero les doy una cita de Deuteronomio. Quiere decir, vamos a ver qué mandatos tuvo, porque el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. ¿Y el Mar Rojo tipo de qué es? ¿Qué piensa usted que es el tipo del Mar Rojo? ¿Quién conoce el mar? ¿Cuánto usted podría nadar en las profundidades del mar? No. ¿Por qué? Nos podemos ahogar, nos podemos cansar, nos podemos fatigar, nos puede arrastrar la corriente, ¿sí? Hay monstruos marinos, dice la palabra de Dios. O sea, los peligros son de todas, ¿sí? Y el que va a nadar nada más cuenta, no en un barco, no en una lancha o lo que nos pueda ayudar, no, es abrazo, porque el pueblo de Israel caminó. Es más, ni llevaba ni caballos, no llevaba algún animal que se subieran, carros o algo que se hayan subido y para que fuera más rápido el paso, no. Ellos dicen que fueron caminando. Amén. Y el Mar Rojo lo cruzaron ¿en cuánto tiempo? En una noche. ¿Sí? En una noche lo cruzaron. Eso es importante. Ajá. Dios te hace libre en una noche. No en 5 años, 20 años, 30 años, 40 años. No. Te hace libre en una noche siempre y cuando tengamos la obediencia para hacer las cosas. Amén. Entonces, ¿qué representa el Mar Rojo? El Mar Rojo representa al mundo que tú tienes que cruzar solo. Amén. Pero no vas a ser tan solo porque la presencia de Dios va a estar contigo. Ajá. Y las olas, o dice la palabra de Dios que en Éxodo 14, que se abrieron ciertamente el agua se dividió en 2, pero que tenían por pared una muralla del mar a la derecha y otra muralla al lado izquierdo. ¿Sí dice así la palabra? ¿Sí? ¿Quién de nosotros, aunque viéramos que está abierta el mar, se abrió, vamos a ponernos en esa escena en el espíritu, ¿sí? Y tú ves que se abrió.
tú sí tendrías la confianza, viendo que no hay que lo detenga, más que el soplo del Omnipotente, que venía del oriente, ¿sí? Pero en ese momento no estamos pensando en el soplo del Omnipotente. Ajá. Sino se nos abre, ¿por qué? Porque es nuestra única salida, hermanos. No hay salida. Está el desierto, está el faraón, están las espadas del faraón, los arcos del faraón, ¿sí? La furia de faraón, el endurecimiento del corazón del faraón, que viene a matar y a destruir, ¿sí? Viene a robar, a matar y a destruir. Faraón no está muy conforme que tú estés en la casa de Dios. Faraón no está muy conforme que digas, yo y mi casa serviremos a Jehová. Faraón no está muy conforme que tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Faraón no se queda muy contento diciendo, camino al cielo yo voy. Va a ser lo imposible porque no se cumpla lo que tú estás declarando, pero sabemos que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que todas las promesas del Señor se cumplan. Y que este incircunciso no va a ser piedra de tropieza para nosotros, para que no lleguemos al objetivo, que es ver a Cristo un día. Amén. Entonces, vamos pensando que el Señor te abre las aguas y te dice, ¿por qué clamas a mí? Avanza. ¿O no le dijo eso a Moisés, ahí en el capítulo 14? Cuando vieron, imagínense, un hombre contra 2.500.000 personas amenazadas de muerte. Si no lo mataba el faraón, lo mataba el desierto. Falta de agua, falta de alimento, no hay cobijo, el clima, los animales. O sea, las acechanzas para el pueblo de Israel y para nosotros son muchas. Ajá. Entonces nosotros nos ponemos a caminar y vemos que ya vienen por nuestra vida, nos vienen a aniquilar. ¿Qué haces tú? Señor, ten misericordia, sálvanos, como dijo Pedro, ¿no? Sálvame porque perezco. No diríamos todo lo mismo. Y si viene la voz del cielo y te dice, ¿por qué clamas a mí? Avanza. ¿Esperarías esa contestación? Y ese es un llamado de Dios, hermanos. Ante cualquier circunstancia que estemos viviendo o que vayamos a vivir a partir de X tiempo, sale una voz del cielo y dice, no clames a mí, avanza. Porque vamos a la guerra, te voy a liberar. Pero ¿cómo me vas a liberar en medio de las aguas? Mejor me regreso a Egipto. Ahora, el Señor, ¿qué hizo? No los llevó por un corto camino, porque iban a ver las peleas o las guerras que tenía los filisteos. Dijo, no, si los llevo por ahí se van a arrepentir y se van a regresar a Egipto otros 430 años. Entonces él mismo les dice, váyanse, den vuelta suroeste, ¿verdad? Y se enfrentaron con el Mar Rojo. Ahora usted caminaría en ese lugar. ¿Usted caminaría por ese lugar? ¿O está caminando ahorita? Yo creo que estamos caminando, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no? Estamos caminando en fe, estamos caminando en gracia, estamos caminando en misericordia. Ahora, ¿qué te lleva a caminar ahí? ¿No? Podría ser. ¿Tú por qué huyes? ¿Por qué buscas la salida? ¿Realmente estamos buscando la libertad? ¿El pueblo de Israel realmente estaba buscando libertad? Ahí encontró un letrero que dijera, camino a la libertad. No. Era la única opción que había. Y ahí es cuando empieza la fe. El desierto no se puede caminar sin fe. Porque sin fe es imposible, no hay forma
No hay forma, no existe antídoto, no existe fórmula, no existe los 7 pasos para agradar a Dios. Eso no existe. Nada más hay un solo precepto en la palabra de Dios que dice: sin fe es un presente, no es un pasado. Tú no veas ahorita el cruce del Mar Rojo como un hecho histórico. Dice, es imposible, no hay forma. Y no es la forma de convencerte a ti como ser humano aquí en la tierra. No hay forma de agradar al Altísimo. Esa es la fe. Es una certeza de lo que tú esperas, de lo que no estás viendo, de lo que dice tu cerebro: esto no puede ser. Aquí no hay vida, aquí no hay nada, aquí mi mente dice que no hay ninguna posibilidad humana de que una persona con cáncer, con un adenocarcinoma, que su vida es de 3 meses a lo mucho, viva 3 años. Hoy estuve platicando con la hermana y fue a Michoacán, hermano. ¿Y cómo le fue en el viaje? Como nueva, como niño, fue gozando su viaje, se fue bien. ¿Y cómo se siente? Bien. Eso es imposible. ¿Cómo es posible esto? Eso es que se te abran el mar. Porque Faraón, dice la palabra de Dios, lo dijimos la semana pasada, Faraón dijo, porque Faraón diría de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, encerrados están en el desierto. No hay salvación para ellos, dice Éxodo 14:3. Eso es lo que dice Faraón. No hay salvación para ellos. No hay salvación para lo que tú estás viviendo. No hay forma, no hay forma. Eso es lo que piensa Faraón. Entonces es muy fácil decir que Moisés levantó su vara. Incluso hay un canto que dice: con la vara de Moisés el mar rojo se abrió, y con la vara de Moisés. ¿Quién sabe cuántas cosas dicen de la vara de Moisés? Lo menos que dicen que el que abrió los mares se llama Jehová, no la vara. Entonces es muy fácil que nosotros hagamos idolatría hasta en el mismo evangelio, hermanos, porque no tenemos el entendimiento de la palabra. Es muy fácil, ¿verdad? Me dan una varita de estas varitas que tenemos ahí de trigo. Tome, hermano, llévese. Y es inmediato, tú la pones en un lugar selecto porque es la varita. Y hiciste un ídolo. Ya quitaste a Jehová de ahí, pusiste tu varita. Entonces, ¿cómo se va a abrir el mar rojo? ¿Qué representa el mar rojo ahorita? El mundo donde tú estás viviendo. El mundo tiene una dirección. Y es una dirección de Egipto. ¿A dónde iba el pueblo de Israel? A una tierra prometida, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuándo la prometieron? Con el padre, con Abraham. Génesis 15, ahí el Señor dijo, ¿verdad? Le dijo a Abraham, dice la palabra en el 13, 15-13. Ten por cierto, fíjense, Abraham está entregando un sacrificio, un holocausto perfecto, porque ahí se hace el primer pacto, ¿sí? El pacto antiguo, el primer pacto que Dios hace consigo mismo para con el hombre, de que lo iba a bendecir, que lo iba a guiar, que lo iba a llevar a esta tierra prometida, ¿sí? Es en Génesis 15, ¿sí? Ahí es el primer pacto. Hablamos de un segundo pacto, ¿verdad? Que ya es con el Señor Jesucristo, pero el primer pacto se refiere a este. Entonces,
Abraham entrega ese sacrificio, ese holocausto al Señor. ¿Qué esperarías tú de que le diera el Señor en ese momento? Tú le estás trayendo lo mejor a Dios. Estás obedeciendo. Abraham, tráeme un becerro, tráeme un tortolino, tráeme una paloma, tráemelo. Sí, Señor, yo te traigo lo mejor. ¿Qué esperarías tú? No hay nada que estorbe a eso. ¿Qué esperarías tú? Una bendición, ¿cierto o falso? Todos esperaríamos una bendición de parte de nuestro Señor. Pero dice, sí te voy a dar la bendición, pero antes va tu proceso. Ajá. ¿Y qué le dice? Ciertamente, ten por cierto. ¿Qué quiere decir por cierto? Debes de saber una verdad. Ajá. Debes de saber una verdad, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. ¿En dónde? En Egipto. ¿Sí? Esa es una bendición. Y luego dice, y será oprimida. Esa es una bendición. Será triturada. Esa será una bendición. Diríamos, pues ¿cómo eso es una bendición? Pues sí, es una bendición. Claro que es una bendición. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel debía de conocer una cosa, que Jehová es su libertador. Amén. Y no puede haber libertad si no hay un pueblo oprimido. No puede haber libertad si no hay un pueblo afligido. No puede haber libertad si no hay un pueblo necesitado. No puede haber libertad si no hay un pueblo atrapado por Faraón y el desierto y el mar. Así es, amén. ¿Para dónde corremos? Por eso Pedro dijo en cierto momento, Señor, ¿a quién iremos? Pues sí, esa es la palabra que se dijo ahí. Ahora, ¿a dónde vamos? Señor, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes una libertad eterna, una palabra eterna, una verdadera palabra. Entonces yo no me voy, como dijeron los judíos, ¿verdad? Nosotros le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Estaría hablando verdad, y era un docto de la palabra, ¿no? Los fariseos le decían eso. Nosotros nunca hemos sido. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Estaría hablando verdad o mentira? Mentira. O se le había pasado Éxodo 14. Entonces, ahora vas a conocer el libro de las señales. A partir del capítulo número 14, vas a conocer el libro de las señales, de los milagros y de los prodigios del Señor. Amén. Amén. Son tres cosas y eso se repite en el Nuevo Testamento. El único hacedor que hace milagros, prodigios y maravillas. El autor es el mismo, es el Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Sí? Pero ¿qué necesitas para reconocer que Él hace milagros? El milagro no es pecado. Yo soy un milagro de Dios. Amén. Y Dios actúa en mí para que yo le diga al mundo, yo tengo un Dios que hace verdaderos milagros con su poder. No necesita a nadie, ni a nada, ni necesita mi reloj, ni mi calendario, ni mis fuerzas, no necesita nada. Lo único que necesito es la bendición de Él. Amén. Entonces concluyo con esto. Para que el Señor sea verdaderamente tu libertador, tienes que venir de un lugar de esclavitud. Y ponle el nombre que quieras. Cuando el Señor llega a una visitación, ¿sí? Él va a visitar a su pueblo. Dice la palabra de nuestro Dios, Él va a hacer una visitación a su pueblo. Amén. Esa visitación no se la dijo a Moisés, se la dijo a Abraham. Así está el versículo 13 y dice, va a vivir en tierra ajena, va a ser oprimida. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Ajá. Y luego aparece en el libro de Éxodo que estuvieron
430 años esclavos. Entonces el Señor se equivocó, porque en Génesis dice que solamente eran 400 años, y en Éxodo ya nos aumentaron 30. ¿Dónde quedó ese 30? ¿Por qué el 30? Porque el 30 representa cuando un sacerdote puede empezar a ministrar. El Señor Jesucristo empezó a ministrar a los 30 años. Entonces tenía que buscar el tiempo. ¿Quién dio ese tiempo? Abraham, Moisés, Aarón, María. ¿Quién dio el tiempo? Nada, ninguno de ellos. El tiempo de esclavitud estaba marcado por Dios. Amén. Por eso el Salmo 32, si lo quieren leer conmigo, el Salmo 31:15, David decía: en tu mano están mis tiempos. Faraón nunca corrió al pueblo de Israel y le dijo: ¿sabes qué? Ya vete a tu casa, con tu tierra, a tu parentela, ¿no? ¿Le dijo eso? No. Entonces Faraón no tiene los tiempos de mi vida. Para todo. Para todo. El único que tiene los tiempos es nuestro Señor. Bendito sea su nombre. No lo tiene la brujería, la santería, la hechicería, el adivino. No lo tengo yo, no lo tienes tú. Aunque seas mi hermano en Cristo, no lo tienes tú. Ajá. El único que determina tu tiempo ministerial es el Señor. El único que determina el tiempo de tu libertad es el Señor. El único que puede determinar el tiempo en que vas a vivir en esta tierra es el Señor. Y si en este momento Dios me llama es porque Él dijo: ya vete. No me está corriendo ninguno de estos. Estos no tienen parte ni suerte con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un pacto de primogénitos en nosotros, en el capítulo 13. ¿Sí? Hemos consagrado a los primogénitos. Hemos consagrado, hemos celebrado la Pascua, hemos puesto la sangre del Cordero alrededor. Entonces toda potestad le es dada al Señor. Amén. En tu hogar, en tu corazón, en tu vida. Amén. Entonces pase lo que pase, están en los tiempos de Dios. Amén. ¿Y qué necesitas saber? Que soy un necesitado, dice el canto, ¿verdad? Soy un menesteroso. Ya no soy un necesitado, soy un menesteroso. Soy, o me salvas o me muero. ¿O qué le pasó aquí al pueblo de Israel cuando iba a entrar al mar rojo? O lo salvaba Jehová o se moría. Esa raza iba a ser exterminada. No sé por qué todas las generaciones han tratado de matar y exterminar al pueblo de Israel hasta la fecha. Pero en todas las generaciones está la mano de Jehová sosteniendo a su pueblo. Bendito sea su nombre. Y también con nosotros, hermanos. Faraón va a querer corretearnos. Faraón va a querer exterminarnos. Faraón tiene el corazón endurecido, sí. Pero Faraón no cumplirá con su objetivo, hermanos, porque Dios pelea por nosotros. Amén. Entonces en tus manos, usted le puede decir al Señor: en tus manos, Señor, están mis tiempos. Amén. No es cuando Armando quiera, es cuando el Señor quiera. ¿Sí? Es cuando Él diga. No es porque yo tengo un bonito corazón y no. El día de mi libertad está determinado por la mano de Jehová. Amén. Con mano fuerte, poderosa. ¿Sí? Y así lo dice, hermanos. ¿Qué palabra vas a usar en el desierto? ¿Qué oración vas a hacer en el desierto? ¿Quieres leerlo conmigo? Salmo 31:14. Es una oración que todos los días, no es que te aprendas y lo repitamos 20 veces, 40 veces, no, es que lo vivamos. Nosotros no hacemos rezos, nosotros hacemos oraciones. Y oraciones poderosas en el nombre del Señor, porque nosotros no damos el poder, sino el que está sobre nosotros es el que da el poder, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para cruzar cualquier aflicción que tú tengas,
para cruzar cualquier padecimiento que tú estés viviendo. Tú ponte donde estás. A lo mejor yo te doy un ejemplo y tú ni estás ahí, mejor ponte tú. Amén. ¿Qué oración tienes que llevar en tu mente, en tu alma y en tu espíritu? En espíritu y en verdad, hermanos. Tienes que orar el Salmo 31:14. ¿Qué dice ahí? Mas yo, ahí me quedo. Ahí me quedo. No dice nosotros, ni ustedes, ni ellos. Dice el primer pronombre, ¿qué es? Yo. Yo. Mas yo en ti, no en ellos, no en ustedes confío. Yo confío en Jehová, en ti confío. Mas yo en ti confío. Pase lo que pase, te digan lo que te digan, mas yo en ti confío, que en tus manos están mis tiempos. Punto. Amén. Y entonces dice aquí, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Amén. Eso es lo que quiere escuchar el Señor de la humanidad. Imagínense si la humanidad completa, vamos a hablar en lo real ahorita, que toda la humanidad dejara a sus dioses ajenos y los pusiera a fuego, como dice Deuteronomio 7. Los arranca, los quita del altar y los tira, los hace cenizas. ¿Usted se imaginaría qué haría el Señor con esa tierra? Yo creo que vuelve a ser un Edén. Es lo que Dios busca, ¿verdad? Por eso en Juan 4 nos dice, la hora es, ya llegó el tiempo. De estos adoradores está buscando el Señor, que diga, en ti confío, tú eres mi Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, la gloria del Señor se vuelca contra nosotros, viene a favor de nosotros, porque Dios dice, yo soy su Dios y ellos son mi pueblo, y Dios pelea por ellos. Amén. No hay fórmulas, no hay ritos, no hay nada, eso no existe. Lo único que existe es que tú digas, Señor, en ti confío. Amén. Tú eres mi Dios. Gloria al Señor. Y si estamos hablando de guerra, porque entonces leamos el 15, ¿qué dice? En tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de quién? De mis enemigos y de los que me persiguen. ¿Verdad que si no siguen como Faraón? ¿O no siguió al pueblo de Israel ahí? ¿Sí? Entonces, en conclusión, hermanos, te voy a enseñar una estrategia de guerra que viene en la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver la estrategia de guerra. Esta estrategia de guerra no la planeó Moisés con Aarón y con María, que tomó Dios esa casa para ponerlos al frente para libertar al pueblo, hermanos. Amén. Esa estrategia es de Dios 100%. ¿Sí? Vamos a ver la estrategia de guerra. Entonces, para que Dios me liberte, debo de tener tres cosas o tres manifestaciones de parte de nuestro Señor. Vamos a ocupar estos minutos que me quedan. Te voy a enseñar la estrategia de guerra. ¿Sale? Ahí en tu cuaderno, a la vuelta de tu cuaderno, abre hoja nueva, hermano, por favor. Amén. Y lo más grande que puedas escribir según te permita tu hoja. Amén. Vamos a escribir 3 palabras solamente. 3 palabras para la estrategia de guerra. Número 1, vas a escribir la palabra promesa. La palabra promesa. Número 1. Número 2. Vas
a escribir la palabra proceso. ¿Ya la tienes? Amén. La número 3, vas a escribir la palabra señales. Dijimos que Éxodo es el libro de las señales. Y el Señor le dijo a Abraham, le dijo a Moisés, le dijo a Josué, esto te servirá por señal. ¿Sí? Entonces Dios se mueve en esas señales. Ahora, rápidamente, ¿qué le encuentras de similitud a estas 3 palabras? Analiza las velas, están en grande, tú las escribiste, le entiendes perfectamente. ¿Qué le encuentras a esas 3 palabras? ¿Quién me ayuda? Todo esto lo necesito para estrategia de guerra. Voy a cruzar el Mar Rojo. Todavía no entro al desierto. Voy a cruzar el Mar Rojo, hermanos. Ya dijimos que el Mar Rojo es el mundo donde tú te mueves, que se tiene que abrir para que Dios te haga libre. Amén. Ese es en resumen. ¿Qué encuentras en estas 3 palabras? Que todo esto me va a ayudar para cumplir el propósito eterno. Hay un propósito que Dios va a cumplir en él, que va a ser tu libertad. ¿Qué otra cosa encuentro? Que todo va a ser en el tiempo de Dios. Todo va a ser en el tiempo de Dios. Amén. ¿Qué más? Cada palabra tiene 7 letras. ¿Ya se fijó? ¿Las numeramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto o falso? ¿Quién es el 1? ¿A quién le pertenece el 7? Ya nos lo enseñaron. El único perfecto es el Señor. Amén. Amén. Entonces, Él es mi escudo. Yo de Él tomo la promesa, de Él viene el proceso y de Él vienen las señales. ¿Sí, hermanos? El número perfecto es el número 7. Ya hablábamos del 6 al inicio. El número 7 le pertenece a Dios. La creación, el día de reposo, etcétera. ¿Sabe? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Viene del Señor. Yo voy a recibir la promesa de Dios. No de mi hermano que está a un lado, no de todos ustedes, no de X persona, con respeto ante todo, pero yo sé que sobre lo que tú me quieras decir, hay una promesa mayor que es la de Dios. De cierto, ¿verdad? Y así te lo va a ir repitiendo el Señor en la palabra. Amén. Ahora, proceso. Me gusta la promesa, pero tengo que llevar un proceso. ¿Usted cree que a Israel le gustó dejar las cebollas, los pepinos y los ajos de la casa de Faraón? De recibir el oro de Faraón, de las casas de egipcias, ¿no dice que salieron con riquezas? Yo voy a recibir una mejor promesa. Y la mejor promesa que puede existir en todo el planeta, en todos los tiempos, es que voy a heredar la vida eterna. Esa promesa es fiel y verdadera y solamente Dios, Jesús, nos la pudo dar en esta casa. Amén. La vida eterna. Y tú saca la promesa que estás esperando, no del hombre, sino del Señor. Amén. El proceso también viene de Él. Aquí no entra Faraón. Te voy a decir hasta dónde se quedó Faraón en el mar. Ahí lo dice la palabra de Dios en el capítulo 14. El Faraón solamente llegó a la mitad del mar. Y ahí se quedó. Mientras que el Señor vio que todos los caballos y todos los que eran 600 carros de guerra que seguían al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando el Señor vio que ya estaban toditos, desde Faraón hasta el último carruaje, ya estaba dentro del mar, dice, espérame tantito, ahora voy yo. ¿Sí? ¿Y qué le pasó? Dejó de soplar el Señor. Porque el mar se abrió, ¿por qué? No, ya dijimos que no por la vara de Moisés, ¿sí?
Es símbolo de autoridad. Amén. El Señor le dijo, extiende tu vara y en fe que se abran el mar. Pero yo pienso, en esos versículos yo no veo que el Señor diga que el mar se va a abrir. Nada más dijo, extiende la vara. Y extendiendo la vara hace la señal al mundo espiritual, hace la señal al cielo que estaba obedeciendo. Y cuando hizo la señal, ¿qué hizo el Señor? Empezó a soplar. No es un Dios glorioso, hermanos, que nada más con su soplo no solamente nos da la vida, sino también nos da la libertad. Con su soplo empezó a soplar toda la noche. Toda la noche. Toda la noche empezó a soplar y a soplar vientos del oriente. Y el pueblo empezó a ver que había un viento recio. Así es, amén. Tan recio que pudo dividir el mar Rojo, hermanos, en dos. Y pudo haber el espacio tan suficiente para que pasara no solamente el pueblo de Israel caminando. Ellos no usaron caballos, no hicieron camellos, no usaron nada para cruzar. Lo cruzaron a pie. Y el Señor es tan poderoso que sopló toda la noche, hermanos, hasta ver que su último hijo que iba caminando, ¿sí? El primero ya llegó, pero el último ahí viene caminando. Y sus pasos eran muy cortitos, muy cortitos. ¿Y cuál fue la estrategia de guerra, hermanos? Me quedan 4 minutos. A ver, abra la palabra de Dios. Lo quiero meter a la escena, hermanos. Vamos a leer Éxodo 14:9. Lo hice salteado para meternos ahí esa estrategia de guerra. Entonces el soplo del Omnipotente sopló toda la noche vientos del oriente, hermanos, y el pueblo se abrió camino. ¿No te gustaría que el Señor soplara hoy, esta noche, en la situación que estamos viviendo? Amén. Amén. Buscando la libertad no es otra cosa. Y yo no hablo nada más de lo material, aunque podía hablar de lo material, pero también de lo espiritual. No es con mis fuerzas, es con el soplo del Omnipotente, dijo Job. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Yo quiero que lo veas en el espíritu, no que lo leas, ¿sí? ¿A quién identifica el versículo 9? Lo primero que dice, ¿qué dice ahí? Siguiendo. Y el ángel de Dios. Ellos no iban solos, hermanos, ante esta noche, a esta persecución, ellos no iban solos. No, no es. ¿Sí? Estoy en Éxodo 14:9. ¿Sí? Siguiendo pues los egipcios con toda la capacidad. Bueno, déjeme leer este. ¿Sale? Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento. ¿Sí? Iba delante del campamento de Israel. Está en el 13, hermanos. Ahí, el 13:17. Para que lo busquemos. Vamos juntos. Estrategia de guerra. Amén. No. Ahí está. 14:19, hermano. Me faltó uno ahí. 14:19. Amén. Amén. Dice: y el ángel de Dios que iba delante de ¿quién? Del campamento. Del campamento. Este es un campamento. Amén. Tu casa es un campamento del Altísimo. Amén. Tu vida es un campamento. Amén. ¿Quién debe de ir delante de ese campamento? Jehová. ¿Quién va delante de ese Jehová campamento? de los ejércitos. No creas que tú vas como víctima, ¿verdad? Vas adelante y vas sin escudo y sin nada, ¿no? El ángel del Señor dice que acampa alrededor de su pueblo y los defiende. Amén. Entonces dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, ¿qué hizo? ¿Y por qué se apartó si íbamos para la guerra? ¿Por qué veo que se aparta si tengo el problema? ¿Por qué veo que se apartó? Dice, se apartó e iba ¿a qué? En pos de ellos. Cuando dice va en pos, ¿a qué se refiere? En que el ángel va delante de mí, pero cuando ve la guerra,
¿Qué va a cuidar? Lo que tú no ves. Yo ahorita estoy volteando hacia allá, yo no veo hacia acá, hacia mis espaldas. Lo que yo no veo, eso es lo que protege el Señor. Lo que yo no veo. Amén. Amén. Entonces yo puedo mantener la vista y decir, bueno, ahí viene una jabalina, pues me agacho, a ver qué hago. Pero mis espaldas no tienen ojos. Y el ángel de Jehová va a cuidar lo que tú no estás viendo. Tu espalda. Amén. Y luego dice aquí, se apartó en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube. ¿Qué es la columna de nube? La brújula en el desierto. Porque si la columna de nube se movía hacia el mar, ¿hacia dónde tenía que avanzar? Hacia el mar. Hacia el mar. Pero si yo veía que el mar estaba cerrado y yo veía que la nube iba para allá, yo no me podía retroceder. La nube representa la voluntad de Dios, hermanos, en el desierto. Hacia donde se mueva la voluntad de Dios es hacia donde este campamento se tiene que mover. No hablamos de conocimientos, de experiencia, de cerrazones, de mi experiencia, de que yo vi en tal lugar que así se hacía, ahora yo lo hago aquí. No, aquí estamos sujetos a la columna, que es nuestra brújula, y que nos dice hacia dónde nos tenemos que mover. Amén. ¿Qué hizo esta columna, hermanos? Entiendo el ángel porque sé que es un espíritu, ¿verdad? Se mueve un espíritu, ¿no? Entiendo, pero la nube, ¿por qué se mueve? ¿También es un espíritu? La presencia de Dios. No, ahí se mueve la voluntad de Dios también. ¿Y hacia dónde se fue? Atrás de También a la retaguardia, a la parte de atrás, donde yo no veo nada, ahí yo sé que mis espaldas están cubiertas por Jehová de los ejércitos, hermanos. Amén. Amén. ¿Y esa nube qué hizo? Estrategia de guerra. Ajá. Esa nube también iba delante de ellos y se apartó también como la columna. Y apartarse quiere decir que la presencia de Dios yo veía que se apartaba de mí en medio de la aflicción. Amén. Pero esta nube está detrás de mi espalda ahorita. Amén. E iba entre el campamento. ¿Quién iba entre el campamento? La nube. Dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Israel. Está señalando dos campamentos, ¿verdad? Un campamento egipcio y un campamento que tiene una promesa, tiene un proceso y va a haber señales. Amén. Amén. Esa nube se posesionó en medio de ellos dos. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Y era nube, tinieblas, ¿para quién? Para ellos, para los ellos. egipcios. ¿Sí entendemos esa parte de la palabra, hermano? La nube de Jehová, que para ti es una bendición, para el egipcio es tinieblas. ¿Para qué? Para cubrirte. Para que tenga penumbras y entre en temor. Dice la palabra es que nuestros enemigos se atemorizan. ¿Amén? Entonces, la bendición es para el pueblo de Israel, para el que camina con promesas. Viene la nube de Jehová, viene la voluntad de Jehová sobre mí. Pero mientras yo hago la voluntad, para el egipcio es confusión y también es muerte, porque ahí murió Faraón. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y luego dice aquí, y era nube de tinieblas para aquellos. Pero ¿qué le hacía al pueblo de Israel? Lo alumbraba. ¿Por qué lo alumbra de noche? Porque el pueblo de Israel no pasó el Mar Rojo de día. Era más fácil. Si tú apagas toda la luz y se enciende ese foco que está ahí, ¿a dónde vas a voltear? Hacia ese foco. No hay más focos. No hay más luz. Solamente hay una sola columna de luz. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es el único fuego que seguimos. Es la única, ¿por qué? Porque es la lumbrera en nuestro camino de noche. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. El pueblo de Israel necesitaba una lumbrera en su camino. Entonces, mientras que al pueblo egipcio era su acabose, ahora sí prácticamente sus tinieblas, no podían ver qué estaba pasando, ¿sí?
para nosotros es la lumbrera, para que podamos seguir caminando. Dice aquí que caminaron, ¿qué? Los alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Con eso acabo. Nunca se acercaron los unos de los otros. Eran dos campamentos, ya lo entendemos. Pues esos nunca se acercaron. Nunca se mezclaron. Nunca se contaminaron. No nos es permitido contaminarnos, porque en medio de nosotros está el Espíritu Santo que viene y te redarguye. Ese es el fuego del Espíritu. Armando, no puedes hacer esto porque la palabra de Dios, acuérdate que es esta, esto y esto. Punto. No nos es permitido contaminarnos. Si el Señor está haciendo señales, prodigios y maravillas para libertarnos de nuestros delitos y pecados, que ya dijimos que 6 generaciones le sirvieron a Faraón en Egipto, no sé cuántos años le hayas servido tú, pero si hoy el Señor te ha librado y está haciendo todo lo que has visto, ¿verdad? Lleva un objetivo, para que nunca el campamento que dejaste se mezcle con este campamento. Nunca las cosas del mundo se van a venir a mezclar con lo santo y lo apartado. No que aspiramos a ser santos y a ser perfectos, así dice la palabra de Dios. Sed pues santos, como Él es santo. A eso aspiro yo. No viendo que ya lo alcancé, pero sí prosigo a la meta. Amén. Entonces jamás nos es permitido contaminarnos con las cosas que ya dejamos en Egipto. Así se abrió el Mar Rojo, y para eso se abrió. Nos gozamos que Faraón quedó en la mar y dijo: ¿dónde están los que te perseguían? Etcétera. Pero creo que más que el Faraón, que sabemos que ya está vencido, que está esperando nada más que se abra el infierno, el lago de fuego, para que sea lanzado, yo no tengo nada que ir a hacer ahí. Yo me voy a preocupar por heredar la número 1, que es la promesa, que es heredar el reino de los cielos. Heredarlo. Y si esa herencia jamás se me será quitada. Amén. Y no lo prometemos nosotros, sino lo dice el Señor, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, amén. Amén. Yo no he venido a condenarte si estás en Egipto. Yo he venido a que seas salvo. Así es. Yo no he venido a condenar al mundo. Él sabe la situación. Yo he venido a salvar el mundo. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Amén.